Mi nombre es Edgardo Esteban, soy periodista y excombatiente de Malvinas durante el conflicto bélico de 1982. ¿Qué día naciste? Nací el 20 de junio de 1962 en Aedo, cerca de la estación de Aedo. Un día muy especial por lo que significa Manuel Belgrano, ¿no? Uno de los referentes de nuestra historia, a quien admiro, respeto, y bueno, haber nacido ese día para mí es como un privilegio, ¿no? Por todo lo que significó él para nuestra historia. Y también, bueno, en aquella época se decía que uno se salvaba del servicio militar, ¿no? De la colimba, cosa que, bueno, que finalmente no ocurrió, quizás por un capricho del destino, por un capricho mío, ¿no? De querer hacer el servicio militar. ¿Cómo fue tu infancia hasta los 9 años? Yo fui muy feliz en mi infancia, ¿no? Me crié en el barrio, en esa época había potrero, había mucho jugar en la calle, ¿no? Desde lo que era el poliladron a las carreritas que hacíamos con el ladrillo y jugábamos con masilla y la cucharita en los cochecitos, o al tenis criollo, que poníamos las redes ahí hasta que venía el colectivo. Sí, fue muy de la amistad y de la aventura, de vivir ese barrio, ¿no? Ahí en Aedo, y realmente disfruté mucho mi infancia, con muchos amigos, con mucho jugar y con mucha nostalgia y muchos recuerdos aquellos días, ¿no? Que eran realmente mágicos para lo que era un pibe de barrio y lo que significaba tener a mis abuelos cerca, y que mis abuelos siempre me complacían en mis gustos, y siempre todas las tardes iba a ver a mi abuela y me preparaba algo rico, panqueques o buñuelitos o torta frita, así que realmente fui muy feliz en mi infancia, ¿no? ¿Y la relación con tu viejo cómo era? Mi papá era distante y cariñoso, lo veía poco porque él trabajaba mucho. Él había empezado como albañil, él venía de San Luis. Mi papá nació en San Luis, en un pueblito llamado San Francisco del Monte de Oro, y vino con esa ilusión de lo que yo digo, la segunda conquista de América, cuando fue el peronismo y la posibilidad de venir a Buenos Aires y tener otra oportunidad, ¿no? Empezó trabajando de albañil y después, con mucho esfuerzo, terminó poniéndose una inmobiliaria, pero también era muy militante, ¿no? Era un activo militante que tenía esa ilusión de transformar a la Argentina, ¿no? Esa resistencia que había en aquellos días por parte de los jóvenes que querían otra Argentina, ¿no? La de la dictadura, la de la represión que comenzaba a haber y que comenzaba a fomentarse, y creo que lo veía poco, ¿no? Y siempre teníamos largas esperas en sus reuniones de domingo, a veces de militancia, ahí en el auto con mi mamá y con mis hermanos. A tu padre lo asesinan en el año 72. A mi papá lo asesinan en mi casa en el año 72. Él rompe con la estructura ortodoxa del peronismo. Vienen a amedrentarlo, a asustarlo, y bueno, mi papá estaba un sábado a la noche, yo estaba a 4 cuadras en la casa de mi abuela, y la persona que viene, tenía una relación con mi papá, venían a hablar supuestamente de política, empieza a incriminar y de alguna forma le quería dar una especie de advertencia porque él quería romper con la estructura del partido peronista. Y mi hermana, que tenía 4 años, estaba en la pierna de mi papá, y en ese medio de forcejeo el señor le dispara con un arma, el arma, bueno, la bala le entra por debajo del corazón, y a las 24 horas murió, ¿no? Viendo a mi hermana todo lo que estaba pasando. Mi hermano, que estaba también ahí, salió asustado, tenía 7 años, y mi mamá, que estaba embarazada de 6 meses, perdió ese embarazo, ¿no?
por la angustia, por lo que significaba la pérdida de su compañero. Mi papá tenía 32 años, era muy joven, mi mamá 28. Así que fue cambiar ese paraíso, esa felicidad que era mi infancia, a toda una nueva experiencia, ¿no? A vivir sin mi papá, a que mi mamá tuviera que salir a trabajar, a todo lo que significó, es decir, el miedo y el dolor de la pérdida de un ser tan próximo y que uno tanto necesita aún hoy, ¿no? Como es un papá, ¿no? Me faltó esa charla, esos tiempos de compartir con mi viejo, de poder jugar con mi papá, de poder viajar, que uno luego que es consciente de aquellas pérdidas o necesidades y las trata de compensar ahora con sus hijos, ¿no? De estar con ellos, de compartir, de darles ese afecto que sin duda a mí me faltó por esa tragedia, ¿no? Que fue matar a mi papá en mi casa y de esa forma tan salvaje, porque este señor después fue protegido por dirigentes políticos. Le pusieron el nombre de una calle en Morón. Juan Carlos Rousselot después le puso el nombre a una calle, a Curupaití, una calle importante que une San Justo con Morón. Justo mi mamá estaba empezando a tener una enfermedad que después la termina matando, que empezaba a hacer un tratamiento de cáncer, y yo la iba a buscar y llegué tarde, y me perdí con mis dos hijas mayores, y cuando vi la calle no podía creer que era Pedro de Martín. Ahí le conté a mi hermano ya tenía el dato, no me lo querían decir porque sabía que íbamos a reaccionar de alguna forma. Y la forma que actuamos fue presentar un proyecto de ordenanza a la municipalidad, a pesar de las intimaciones y de las amenazas. Pedimos que se derogara, simplemente que se derogara esa calle, y bueno, finalmente el Consejo Deliberante, a partir de nuestra presión y nuestro pedido, se terminó derogando esa calle y volvió a ser lo que soy, Curupaití, ¿no? ¿Por qué querías hacer la colimba? Porque después mi mamá se volvió a casar, me llevaba bastante mal con el marido de mi mamá, y fue rebeldía de pobre, ¿no? Tenía que hacer la revisación médica, yo no me sentía bien en mi casa por justamente esas diferencias. Y cuando fui a hacer ahí a Ramos Mejía, al Tito San Martín, justamente esta revisación médica, me entusiasmé con la posibilidad de hacer paracaidismo. Me decían que eran 6 meses de servicio militar, a pesar de ser hijo mayor de madre viuda, de haber nacido el 20 de junio, de tener pie plano, es decir, de poder haber buscado quizás alguna excusa para salvarme del servicio militar, yo dije, lo voy a hacer. Y me fui a Córdoba. Y bueno, fue una experiencia difícil, porque la colimba no es tan fácil, no era tan fácil en aquellos días, ¿no? ¿Te bailaron? Sí. Ya cuando llegué con el pelo largo ya me cortaron el pelo en forma de X, porque tenía un poco el pelo largo, y para colmo era rubio, entonces ellos no entendían que yo era un pibe de barrio, parecía que era hijo de la familia Fortabá, y que entonces me decían el gringo, y ya había como cierto prejuicio por mi físico, ¿no? Y fue dura la colimba, ¿no? Fue muy dura al principio por la nostalgia, por la distancia, porque ahí me arrepentí, ¿no? Después extrañaba a mi familia. Pero después pensé que por mérito me iba a ir en las primeras bajas, cosas que no ocurrió, y bueno, y después tuve la posibilidad de ir a Malvinas, ¿no? Ya casi en el borde. Yo me iba de baja ahí en esos días, el 4 de abril, me decían que me iba de baja, y el 2 de abril, bueno, fue la toma de las Islas Malvinas. ¿Dónde estabas el 2 de abril? Estaba en mi casa, pues ya era de la clase vieja, es decir, nosotros éramos muy pocos los que quedábamos de la clase 62. La mayoría de mis compañeros que fuimos a Malvinas eran de la clase 63. Y la que me anotició de la recuperación de las Islas Malvinas fue mi mamá. Me sorprendió, me levanté y veíamos por televisión cómo iba yendo el pueblo, la gente a la Plaza de Mayo. Y mi mamá me decía, ¿cuántas mamás o cuántos soldados están yendo a la Plaza de Mayo? Porque no se tiene dimensión de lo que es una guerra. Y automáticamente ahí me volví a Córdoba, porque sabía que había alguna posibilidad de que fuera a Malvinas, ¿no? ¿Cómo fue la despedida con tu mamá? Y mi vieja fue una lucecita que se fue apagando con estas angustias, ¿no? Yo creo que primero la muerte de mi papá, después que un hijo se vaya,
bueno, la pérdida de ese hijo que murió cuando mataron a mi papá, y que ahora un hijo se fue a una guerra, fue parte de esa angustia que la marcó, y se sentía ese dolor, ¿no? Esa despedida, que no fue fácil. Y se decidió muy rápido, en 24 horas. Entonces no tuve tiempo de llamar a mi mamá. En aquella época no había celulares. Entonces le escribí una carta, y cuando íbamos en el camión desde el cuartel, ahí en La Calera hasta Pajas Blancas, tiré la carta a un señor y le dije, por favor, mire, estamos yéndonos a Malvinas, le pueden ver esta carta a mi mamá. Esa carta llegó, la tengo aún hoy. Y cuando llegamos al aeropuerto y estábamos ya por tomar el avión, le pedí, con la excusa de ir al baño, le pedí hablar por teléfono a la chica que estaba ahí en Entel, me regaló generosamente 4 fichas, era 1 minuto, dice, tenés 1 minuto para hablar. Y mi mamá se reía porque no me creía, porque siempre le hacía chistes, ¿no? Y cuando le hice tomar conciencia de que me estaba yendo a la guerra, se puso a llorar y se me cortó la llamada. Me fui con ese llanto de mi madre, ¿no? Y bueno, y ahí nos fuimos a Comodoro Rivadavia, y de ahí de Comodoro Rivadavia llegué a Malvinas el 25 de abril a las 22:20 de la noche. El primer ataque de los Sea Harry nos agarró ahí, no sé, a metros, 700, 800 metros. Entonces fue cuando vimos cómo pasaban los aviones por encima nuestro, cómo tiraban las bombas. Uno no sabe si va a caer una bomba, si te van a disparar. Y ahí uno se sintió la dimensión de lo que era la guerra, y a veces lo difícil que es, lo desprotegido que estás ante una situación como esa. Pero cuando se hundió el crucero General Belgrano, sabíamos que la cosa iba en serio, y que iba a ser muy difícil, y que empezaba otra etapa del conflicto. Y empezó otra etapa, ¿no? ¿Cómo fueron los días que siguieron al hundimiento? Y de ahí nos trasladamos hacia el oeste. Se armó lo que es muy cerca entre Modi Brook y Sapper Hill. Había un gran hangar de lo que era el helipuerto de la ciudad, y una casita verde. Y bueno, y ahí nos fuimos armando y construyendo. Era muy difícil poder cavar, porque como había una capa de arcilla, y la turba es como caminar en esponja, y cuanto más se acercaba el invierno, más agua había y más difícil era transitar, siempre estábamos mojados. Entonces no podíamos poner las bolsas de dormir porque había como esa esponja que se filtraba el agua, y poníamos madera o conseguíamos esas chapas de lo que era de aluminio del aeropuerto para poder tener cierta protección hacia esa humedad que con los días fue prácticamente imposible de pelear, porque ya uno se resignaba, y construíamos sobre la base, es decir, los pozos de Zorro eran más sobre la superficie que sobre la profundidad de las islas, por lo difícil que era cavar. Y así que nos fuimos armando, y poniendo unas chapas para conseguir un poco de turba. La turba era muy buena para la leña, entonces para tener un poco de calor, y bueno, los días cada vez eran más cortos, más fríos, y con el transcurrir del tiempo también fue cada vez habiendo menos alimento, menos provisiones, así que... ¿Y cuando se iban acabando los alimentos, qué comían? Y ahí se empezaba a improvisar, se buscaba alguna oveja, o se negociaba, o había trueque, es decir, ahí empezaban algunos castigos, que siempre costó mucho hablar sobre este tema, sobre los estaqueos y sobre lo que era el calabozo de campaña, pero el 95% de los calabozos de campaña fue por robar comida o por hambre, ¿no? Es decir, porque había que buscar algún tipo de alimento. Y se buscaba y se negociaba. Entonces ese lugar fue difícil, porque todas las guerras son difíciles. No es que íbamos sabíamos que íbamos a un conflicto bélico y no a un viaje de placer en un crucero. Pero bueno, creo que también hubo dificultades logísticas que se fueron sintiendo con el transcurrir del tiempo. Lo que pasa es que después, cuando uno iba a los galpones, cuando fuimos... Porque lo paradójico de este conflicto bélico, que nosotros llegamos a un aeropuerto hecho por la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Que aún hoy sigue funcionando. Y fuimos prisioneros de guerra en un depósito de YPF, ¿no? Uno ahí sentía la proximidad de lo que podía haber sido, quizás sin un conflicto bélico, la recuperación de las Islas Malvinas.
Y en ese depósito de YPF era un mar de comida, yo no me voy a olvidar jamás, ¿no? Las latas dulces de batata, de gaseosas, de golosinas, de chocolate águila, ¿no? Esas barras, esas. El mondongo a la genovesa, que lo comíamos crudo, porque por ahí, un poco catológico es lo que voy a decir, pero defecábamos y comíamos al mismo tiempo. Había tanta ansiedad y tanta hambre que yo me acuerdo de esa sensación y esa situación, ¿no? De abrir la lata dulce de batata y comer al mismo tiempo que uno tenía que por ahí tener otras necesidades. Pero había mucha ansiedad, ¿no? Eso ya cuando fue después de la rendición y esa noche que dormimos, que permutamos en ese depósito de YPF, porque después ya nos fuimos hacia el aeropuerto. ¿Qué te pasaba a vos cuando veías a compañeros colimbas estaqueados o que los bailaban? Y uno sentía mucha impotencia porque me parecía muy injusto. Yo tuve un baile muy fuerte, me acuerdo un día allá y se mojó toda la ropa y uno no entendía el porqué, porque la causa era de todos y todos teníamos las mismas necesidades. Se sentía mucho en los diálogos a la noche, cuando hablábamos entre soldados, suboficiales y oficiales, sobre nuestros afectos, sobre la distancia, sobre cómo contenernos, ¿no? Porque no había, salvo las radios que podíamos escuchar, en su mayoría las radios uruguayas, no había otro medio de comunicación, y después empezó a aparecer ese periódico, por lo menos tenías alguna noticia o algunos diarios que llegaban del continente, pero a la noche teníamos vela, no teníamos otra forma de iluminarnos porque no íbamos a usar las linternas. Entonces eran los largos relatos de cada uno de sus experiencias, de sus afectos, de sus amores, de sus proyectos, de sus frustraciones. Y después ese baile o ese taqueo era inversamente proporcional quizás al vínculo que hubo. Y me pareció muy injusto, ¿no? Y me pareció muy injusto después el silencio que se generó en torno a eso, porque costó mucho hablar. A mí siempre me preocupó la parte humana de la guerra. Me preocupó explicar cómo jóvenes que teníamos 18 años teníamos que empezar a convivir con una palabra que no se conoce a esa edad, que es la palabra muerte. Uno a los 18 años no piensa en morirse, piensa en trabajar, en estudiar, en formar una familia, en poder mirar su vida hacia el futuro, no en la posibilidad de la muerte inmediata. Y desde ese lugar fue muy difícil empezar a convivir en la guerra, en donde todo vale, en donde está todo permitido. Y no es casual que haya habido más muertes por suicidios que muertes por combate.